Enrique, buenos días. Buenos días, Lupita, Sergio. Buenos días, ¿qué tal? Enrique, Siempre gusto con ustedes. Gracias. Enrique. ¿Por qué es importante cambiar, digamos, el destino de la Estela de Luz? Ya está ahí, sabemos que se construyó como conmemoración del bicentenario, con todos los problemas que conocemos de este movimiento, pero ¿en qué cambiaría las cosas el transformar su supuesto objetivo de festejar la independencia que fuera un memorial de víctimas? Bueno, yo siempre he creído que la fuerza moral del movimiento de Sicilia, el hecho increíble de que hayan muerto tantas decenas de miles de mexicanos y sigan muriendo día tras día por la violencia asociada al crimen organizado y al crimen en general, y a la forma en que el Estado mexicano no ha podido enfrentar esto. Todos estos elementos, ¿no?, tienen que ponerse en el centro de la vida pública mexicana y seguir en el centro día tras día hasta que encontremos el modo de ir saliendo de esto. Y la fuerza moral y la fuerza simbólica del movimiento de Sicilia es muy grande. Yo lo he apoyado desde el primer momento, no solo porque es un amigo querido y por la tragedia que vivió y que lo acompaña como una carga día tras día, sino porque creo que representa ese voto, bueno, de los decenas de miles de muertos. Y yo creo que pues francamente es mucho más importante colocar en el centro de la vida mexicana esa mancha y esa deuda que la frivolidad de la Estela, que finalmente estuvo mal planteada, mal concebida, mal hecha. Es como darle, digamos, una presencia a la realidad mexicana actual y no a un simbolismo que francamente creo que no necesitamos ahora. Y la Estela de Luz, que ha sido una imagen de la corrupción, Enrique, ha sido un monumento, ni siquiera un emblema, ¿no? Es se le ha calificado de armatoste. La gente no tiene el más mínimo recuerdo del bicentenario de la independencia o para lo que fue creado. Suavicrema, se le ha puesto estas luces que incluso mucha gente dice esto ya es raya en una burla, esto de poner mensajes como Tlacoyo te amo y estas cosas que de poco sirven, ¿no? Bueno, yo creo que sería una forma, digamos, de depurar moralmente todo ese proceso y de darle un sentido de veras de luz a esa Estela bastante ignominiosa, ¿no? ¿Son recolección de 100,000 firmas, es lo que se está buscando para mandarla al presidente? Sí, así entiendo, ¿no? Yo no estoy, digamos, cercano día a día al proceso, pero he apoyado todo lo que ha hecho Sicilia desde el inicio y lo seguiré apoyando. Yo creo que es muy importante la fuerza moral, la fuerza de la indignación, el insistir en olvidar, las marchas. Todo esto es algo que no se veía en México, por muchísimo menos que esto en otros países. Marchan cientos de miles de personas para exigir el cese de acontecimientos así. Claro, aquí no es sencillo, porque aquí no se trata solamente, ni siquiera, no se trata de algo como lo que ocurrió en España con el terrorismo, con muchísimas menos muertes, por cierto, de una guerra entre una banda criminal muy localizada y el Estado. Aquí es un fenómeno complejísimo que viene de muy atrás y cuyas consecuencias pues todavía creo que vamos a estar viendo por muchos años. Pero ¿cómo no apoyar una acción cívica de esa naturaleza? ¿No? Aquí es el ciudadano Sicilia y los ciudadanos
luchado con él y que han padecido esas pérdidas irreparables, los que tienen esta iniciativa, y modificar en ese sentido moral, como el recuerdo, como el memorial, como lo que ocurre en Washington con el memorial de las víctimas cuyos nombres están grabados en esa piedra. Bueno, en ese monumento, yo creo que tiene todo el sentido. Enrique, yo quiero aprovechar que te tengo en la línea telefónica para hacerte una pregunta sobre tu artículo del domingo pasado. Me llamó poderosamente la atención, me llegó fuerte. Es un artículo que se llama Puntos de Acuerdo. Trata sobre el antisemitismo que ahora se está ocultando bajo el lema de que es un antisionismo. Pero que estamos viendo, tú has sido de hecho víctima de no sé cuántos miles y miles de descalificaciones de algunos supuestos intelectuales de nuestro país. ¿Te preocupa realmente que el antisemitismo se esté convirtiendo en una actitud cada vez más común entre pues ciertos grupos de gente que uno pensaría que tienen un nivel intelectual más alto? Primero, no me considero víctima de esos ataques, sino blanco de esos ataques, que es distinto. Sí, me parece. En segundo lugar, en efecto, ahora para atacar a los judíos se les dice sionistas. Es una falacia, es un escudo verbal, porque la verdad es que, pues evidentemente, en todo el mundo, no todos los judíos están de acuerdo con el sionismo y mucho menos con la posición del régimen actual, el gobierno actual de Israel, que es de derecha, y han expresado, repito, en todo el mundo su oposición a la ocupación que ese gobierno promueve de los territorios de Cisjordania. Entonces, con el pretexto de traer a México los problemas de la política de Medio Oriente, se ha desatado en la izquierda, en un sector de la izquierda minoritario, agazapado en el anonimato de Twitter, aunque hay algunas voces evidentemente no anónimas, sino muy visibles, se ha agazapado ese movimiento antisemita. Pues no me preocupa demasiado, porque yo creo que México es un país que tiene una tradición de tolerancia étnica y religiosa muy grande, libertades conquistadas hace muchísimos años, pero sí, digamos, me entristece, y por eso consideré que la iniciativa que Ricardo Monreal, un diputado que, como ustedes comprenderán, no ha gozado siempre de mi mayor simpatía, ¿no? Tuvo de presentar Monreal y el Movimiento Ciudadano una moción, un punto de acuerdo, denunciando a conductas antisemitas y hechos antisemitas que se han presentado en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, me pareció muy loable. Entonces, yo creo que pues ese fue el motivo de mi pequeño artículo, de pues agradecer, de honrar lo que hizo Monreal y el Movimiento Ciudadano, y de exhortar al mismo tiempo a otras fuerzas de la izquierda mexicana muy importantes a que haya un deslinde con respecto a las expresiones antisemitas en las redes, sobre todo al movimiento Morena que encabeza Andrés Manuel López Obrador, porque algunas de esas expresiones y de voceros pues están en ese movimiento. Entonces yo ese exhorto lo hago porque la mejor tradición de la izquierda mexicana, la de José Revueltas, por ejemplo, nunca fue antisemita. Si se puede ser muy crítico, y yo lo soy, de la política de ocupación del Estado de Israel, sí. Pero lo he sido en artículos y en la revista Letras Libres, y desde los tiempos de vuelta, Sergio, pero por otro lado, negar el Holocausto y fustigar a los judíos mexicanos como
No son muchas, pero son muy persistentes y muy... Bueno, están muy conocidas. Digamos que están llevadas por un odio ciego. En absolutamente ninguna de las cosas que dicen es verdad. Es decir, es una política persistente de calumnia que encuentra eco en pues muchos jóvenes con ánimo de rebeldía y de protesta, pues que toman al pie de la letra esas ideas y buscan chivos expiatorios a sus frustraciones personales, frustraciones que pueden ser o rebeldías que pueden ser muy justificadas. Pero, de nuevo, se trata de una corriente minoritaria y ojalá y los órganos principales públicos de la izquierda mexicana, ojalá y los periódicos, las revistas, los académicos recojan esto y se expresen. Debo decir que ya se han ido expresando a lo largo del tiempo. Las voces académicas, por ejemplo, en la universidad, en repudio a estas tendencias y a estas personas, ya se han ido expresando. Y yo creo que conforme pase el tiempo, se irán expresando más y esto será cada vez más localizado, focalizado como un caso, bueno, obsesivo de odio. En el caso de odio personal contra mí, ¿verdad? Pero, pues Lupita, Sergio, quien pierde con el odio es el que odia, porque pues dedica su vida a eso, a odiar a otra persona, es como no tener vida. Enrique Krause, como siempre, gracias por esta conversación.